Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Para mí es un gusto compartir con ustedes a través de este video la enseñanza del último capítulo de los fundamentos de la fe, de nuestro estudio bíblico acerca de los fundamentos de la fe cristiana, acerca de los fundamentos de la fe de nosotros como embajadores de Cristo. Este capítulo vamos a tratar sobre mis primeros pasos de fe, pero antes de comenzar a desarrollar nuestro estudio, quería felicitar a todos aquellos que han escuchado con paciencia, con un corazón abierto cada uno de los videos, que han sacado su tiempo para estudiar cada una de las páginas de nuestro manual de los fundamentos de la fe. Y lo más importante, felicitar a todos aquellos que han permitido que la palabra de Dios entre en sus corazones, transforme sus vidas y los transforme para encontrar el camino perfecto, el camino agradable que Dios ya dispuso para cada uno de nosotros. Vamos a terminar entonces este estudio de los fundamentos de la fe y también quiero resaltar la importancia de que si surge alguna duda, alguna pregunta, algún tema que necesita ser aclarado o profundizado, que quieran conocer más acerca de algo, saber qué dice la palabra acerca de algún tema, no duden en contactarme, estaré a su servicio, estaré a disposición, porque mi principal objetivo es que la palabra de Dios sea proclamada, que la palabra de Dios sea enseñada y a través de la palabra de Dios cada uno de nosotros pueda tener entendimiento y revelación de lo que verdaderamente dicen las Escrituras y de la forma en como nosotros como hijos de Dios debemos tomar nuestro lugar aquí en la tierra. Entonces, no tengan ninguna pena, ninguna vergüenza en contactarme o enviarme un mensaje para aclarar algún tema. Para mí va a ser un gusto y espero que la palabra de Dios dé fruto en la vida de cada uno de ustedes y este sea solo el inicio de un gran aprendizaje de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual, es el manual de, de vida de cada uno de nosotros, escrito por nuestro Creador, escrito por aquel que tiene el control de cada uno de los días de nuestra vida. Y es importante entonces saber lo que dice, es importante saber interpretar cada uno de los misterios que están ocultos en la palabra de Dios y así juntos poder caminar según el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, como es costumbre, les pido a cada uno de ustedes abrir su corazón nuevamente durante estos minutos de este video y dejar que la palabra de Dios oriente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y así ser perfeccionados, así ser purificados con la palabra de Dios. Quería comenzar el capítulo, como es de costumbre también, con el versículo que está en la primera página, en la página 77, que dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esta palabra está en Hebreos 11:1. Mis primeros pasos de fe. Fe es saltar al vacío, teniendo la certeza y la convicción de que Dios, nuestro Padre, nos va a sostener y no vamos a caer a la profundidad, no nos vamos a herir. Tener fe es caminar sobre las aguas de una manera espiritual, de una manera sobrenatural, no literal, no es ir allá al mar y ponerme a caminar sobre las aguas de esa manera, no, caminar sobre las aguas en el sentido de que confío en que Jesús siempre va a extender su mano antes de que yo me comience a ahogar. Tener fe es saber que no importan los problemas que esté pasando, por más problemas que haya, el problema nunca será más grande que nuestro Dios. Tener fe es estar seguro de que lo que nos espera es bueno, agradable y perfecto. Y es estar convencido de que hoy tal vez no estoy viendo lo que mis ojos quieren ver, lo que mi corazón quiere ver. Sin embargo, estoy convencido de que mis ojos lo verán y que lo mejor está por venir. Tener fe es el principal motor para que la vida espiritual de nuestro interior dé frutos día a día. Tener fe es sonreír a pesar de las tristezas, a pesar de los problemas. Tener fe es estar en buen ánimo, es estar agradecidos con lo que Dios nos da. Tener fe es ver y valorar aquello que tenemos y no desear lo que no tenemos. Tener fe en Jesucristo es vivir conforme su palabra así nos enseña. Es hacer cosas a veces locas, es hacer cosas a veces que para la gente
que no tiene fe es una locura. Pero para nosotros que tenemos fe en Jesucristo, es estar convencidos de que lo mejor está para nuestra vida y que cada día que avancemos estaremos mejor, estaremos más cerca de todas las promesas cumplidas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo activar esta fe? De eso se trata este último capítulo. ¿Cómo activar esa fe que ya fue sembrada en nuestros corazones? ¿Cómo vivir esa fe en el día a día? ¿Cómo poner en práctica la fe? Que muchas veces, como ya he dicho en oportunidades anteriores, fe no es solo tener a Dios en nuestra boca y decir Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe. Tener fe implica más que eso y debemos de poner en práctica los principios para que nuestra fe dé frutos, para que nuestra fe esté en cada área de nuestra vida. Los bebés, cuando son recién nacidos, cuando están bien pequeños, ellos necesitan comenzar a crear hábitos. Poco a poco van aprendiendo a caminar, van aprendiendo a hablar, van aprendiendo a ir al baño solos, van aprendiendo a comer solos. El bebé comienza a crear ciertos hábitos para que su crecimiento sea integral en todas las áreas. De la misma manera, nuestra área espiritual muchas veces es como un bebé recién nacido, que necesita comenzar a desarrollar ciertos hábitos, ciertas costumbres, para que comience a tener la madurez necesaria. Nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual necesita alcanzar una madurez. Entonces vamos a ver cuáles son esos primeros hábitos, cuáles son esos primeros pasos. Y uno de ellos es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios deberá ser el mayor placer de nuestra alma. Debemos hacerlo todos los días. Todos los días debemos abrir la Biblia y leer, aunque sea un versículo, aunque sea un par de líneas, y que eso sea nuestro alimento. La palabra de Dios, la palabra dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, que guían nuestro camino. Todos los días debemos abrir esa palabra para guiar nuestros pasos y meditar. Y parte de la meditación en la palabra de Dios es conocer al Padre, es conocer la naturaleza de Dios. Muchas veces la persona no conoce a Dios porque no estudia a Dios, porque no comparte con Él. ¿Y cómo podemos compartir con Dios? A través de la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es Dios. Entonces, para conocer más del Padre, debemos tener comunión con Él a través de su palabra. Y un primer punto para ejercer esta meditación en la palabra es pedir dirección al Espíritu Santo. Decirle a Él en oración antes de abrir la Biblia que nos oriente, que nosotros queremos abrir nuestro corazón para que Él nos hable a través de su palabra. Muchas veces no podemos tener grandes conocimientos teológicos, pero un corazón abierto, un corazón que se humilla delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo respalda. Él nos revela a nosotros lo que queremos sentir a través de su palabra. Muchas veces un mismo versículo leído por personas diferentes tiene significados diferentes, porque Dios habla conforme la necesidad de cada una de esas personas. Entonces mediten la palabra, tome unos minutos de su día para abrir la palabra, pedirle dirección al Espíritu Santo. Y cuando lea esas dos líneas, intente encontrar cuál es el propósito, cuál es el tema que Dios está hablando a través de esos versículos. También comience a detectar cómo puede aplicar esos principios en su vida diaria, en su práctica. Comience a hablar con usted mismo y con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ejercer esos principios que la palabra dice? Aquello que está leyendo, el texto que está leyendo, ¿cómo puede aplicarlo en su vida? Y en cuarto lugar, memorice. Memorice algunos versículos que van a ser rema, que van a ser una frase que va a marcar como un eslogan su vida, que va a hacer un coro para su vida. Comienza a memorizar. Y aquí recomendamos memorizar 2 Corintios 5, el 14 al 21 y el Salmos 23. Que puedan memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las dificultades, cuando estamos frente a un problema, nosotros debemos tener en nuestra mente versículos en los cuales nos ayuden a tener paz, a tener confianza y ejercer nuestra fe
en medio de todas esas dificultades. Memorizar la palabra de Dios es la forma en como nosotros podemos mantener nuestra mente llena de bendición. Muchas veces tenemos pensamientos negativos, pensamientos de desánimo, pensamientos de muerte, de tristeza, de depresión. Es la palabra de Dios, cuando memorizamos versículos, que comienza a crearse y a renovarse nuestra mente. Y nuestra mente va a ser renovada al punto de que nuestra fe, nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad va a ser impactada y va a ser mejorada, va a ser transformada. Entonces, memorizar palabras promesas de la Biblia, memorizar las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Todas esas promesas están escritas para nosotros. Entonces busquemos esas promesas, estudiemos esas promesas, apliquemos esas promesas en nuestras vidas y hablemos y declaremos con fe cada una de esas promesas. Un segundo paso es la oración. Es muy importante. A través de leer la palabra de Dios, el Padre se comunica con nosotros. Y a través de la oración nosotros nos comunicamos con el Padre. Y una oración no es repetir y repetir constantemente una oración hecha. Una oración es abrir nuestro corazón a Dios, hablar con Él, expresarle lo que sentimos, cómo nos sentimos, decirle en qué estamos preocupados, pedirle ayuda, agradecerle a Él. Orar es hablar con nuestro Padre, abrir nuestro corazón, así como un hijo llega al padre, le comenta cómo fue su día, le dice lo que necesita, le dice los miedos que tiene y el padre le da un consejo, le da una palabra, le da un abrazo. De la misma manera debe ser nuestra oración a Dios. Debemos aproximarnos, la palabra dice, nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Aproximémonos con alegría, con libre acceso al trono de la gracia de Dios. Si nosotros necesitamos también pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, hagámoslo con confianza. Padre, perdóname por esto. Padre, ayúdame a no caer más en este pecado. Padre, dame las fuerzas para estar alegre en medio de estas circunstancias. Consuela mi corazón porque está lleno de tristeza. Hablar palabras que surgen de nuestro interior, como si estuviéramos tranquilos de que nuestro Padre nos escuche, como que eso es ejercer la fe. Hablar con Dios es ejercer la fe a través de la oración. Un primer principio cuando oramos es llamar a Dios de Padre. Muchas veces la religión nos lleva solo a presentar un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Señor de señores, un Dios que está allá en los cielos. Eso es bueno, eso es venerar a Dios, eso es respetar a quién es Él. Sin embargo, cuando oramos, Jesús nos enseñó a llamar a Dios de Padre. Jesús en Lucas 11:2 dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Entonces, uno de los primeros principios para aplicar en la oración es llamar a Dios de Padre. Nuestra relación con Él debe reflejar la relación de un padre con su hijo. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy importante esto. Nosotros debemos de no orar memorizando oraciones ya hechas, sino debemos dirigirnos al Padre con intimidad. Dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, ve en lo íntimo. Yo siempre digo que orar es como comenzamos a crear cierta intimidad con el Padre y ser una generación de hijos de Dios que nacen en la intimidad, que atraen el corazón de Dios en la intimidad. Entonces es muy importante que nosotros deseemos estar en esa intimidad con Dios porque Él desea estar en intimidad con nosotros. Busquemos pasar tiempo con Él a través de la oración. Otro principio para orar es orar con fe. En Mateo 21, los versículos 21 y 22 dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirán, quítate de ahí y échate al mar. Y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Orar con fe. Es muy importante. Si nosotros no tenemos fe para orar, es
entonces no va a tener efecto la oración. Y para tener fe nosotros debemos creer, como dijimos al inicio en Hebreos 11:1, de que vamos a tener la certeza, la convicción de que vamos a recibir aquello que estamos orando. Él siempre está con el oído atento a escuchar nuestras oraciones. En Juan 14:13 y 14 dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, otro principio muy importante es que cuando nosotros oramos siempre debemos declarar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden en mi nombre al Padre, Él lo hará. ¿Qué quiere decir eso? Que es Jesucristo el único que intercede por nosotros y el Padre. Jesús dice, la palabra dice que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y el hombre, que es nuestro abogado, que es quien nos justifica. Dios ya no nos ve con ojos de castigo, con ojos de ira como antes de Jesús. Dios ahora nos ve con ojos de misericordia porque nos ve a través de los ojos de Jesús. Y entonces Jesús nos dice y nos enseña que cuando vamos a orar, lo hagamos en el nombre de Él. ¿Qué quiere decir eso? Señor, ayúdame con este problema familiar, ayúdame con esta situación que me está agobiando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así nos acercamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por favor que me sanes. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a tranquilizar mi mente, a poner mis pensamientos en orden en el nombre de Jesús. No es como una varita mágica el nombre de Jesús, pero eso es lo que nos enseña la Biblia y lo que el propio Jesús nos enseña. Oremos diciendo a Dios Padre, oremos en intimidad, expresando todo lo que está en lo secreto, oremos con fe y oremos en el nombre de Jesús. Es el único que concede, es el único que concede los deseos de nuestro corazón, que quiere aliviar nuestras cargas y que quiere darnos más allá de lo que necesitamos. Hay varios tipos de oraciones. Y una de esas oraciones es oración de petición, cuando pedimos por algo. Otra es la oración de gratitud. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces debemos también en medio de la oración agradecer al Padre porque Él escucha nuestras oraciones y agradecer porque va a responder a nuestras peticiones. Agradecer por lo que tenemos en la vida, agradecer, cuando nosotros agradecemos, nosotros nos sentimos bien porque vemos cuán dichosos somos y de todo lo que tenemos. Ser gratos. Imagínense, qué lindo es para un papá cuando él le da cosas a sus hijos y los hijos le agradecen. Lo mismo es con Dios. Nosotros, si somos hijos agradecidos, Él nos dará más y más y más. Cuando somos hijos agradecidos, Él ve lo contentos y lo felices que estamos con todo lo que Él nos da. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, un principio muy importante que debemos tener en cuenta cuando oramos es que el propio Jesús, cuando estaba orando, sudando gotas de sangre en el monte de los olivos, en Getsemaní, Él hizo una petición al Padre. Él le dijo: pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Pero al mismo tiempo Él entregó su voluntad y Él dijo: que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una manera en como nosotros consagramos, entregamos nuestras oraciones. Donde le decimos: Padre, yo quiero esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces ahí Jesús, ahí Dios ve que realmente nosotros nos estamos negando a nosotros mismos y creemos que Él tiene lo mejor para nosotros. De esta manera mostramos confianza a aquel que nos está escuchando. De esta manera nosotros podemos comprender que más grande es la voluntad de Dios que nuestros propios deseos. Y que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. El tercer principio es establecer un momento devocional. Esto es muy importante porque en este momento devocional se unen las dos áreas anteriores: leer la palabra y orar. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. ¿Y cómo podemos tener esta comunión? A través de un momento devocional.
¿Qué es un momento devocional? En Marcos 1:35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Jesús siempre se levantaba y se iba a orar solo, lejos de los discípulos, lejos de las multitudes de personas que siempre lo seguían. Él se apartaba para ejercer esos momentos devocionales. Él organizaba su vida, ¿para qué? Para tener esos momentos íntimos con Dios. Entonces, un momento devocional consiste en establecer un horario para orar y meditar en la palabra de Dios diariamente. Así como Jesús buscaba un lugar apartado para orar y tener intimidad con el Padre, de la misma forma nosotros somos llamados a pasar tiempo de calidad con Jesús a través de nuestro devocional diario. Entonces, a este momento devocional, además de orar, además de meditar en la palabra, también es muy importante tener un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Tener un tiempo, como dice en Juan 4, 23, 24 dice, viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales adoradores así lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces el devocional es algo personal. El devocional es algo en lo cual nosotros decimos, Padre, yo quiero estar contigo. Padre, yo te quiero conocer más a través de la Biblia. Padre, yo te quiero presentar mis peticiones y tener fe que las voy a recibir diariamente, con calidad ese tiempo devocional. Así como es importante que los hijos pasen tiempo de calidad con sus padres, que compartan diferentes actividades juntos, de la misma manera es importante que nosotros, como hijos espirituales de Dios, tengamos comunión con Él. ¿Cómo establecer este momento devocional? Entonces, en la última página de este capítulo, presentamos una estrategia para guiar estos momentos devocionales. Al inicio, muchos de nosotros tal vez no tenemos esta costumbre, esta práctica. Creemos que no es necesario. Tal vez la costumbre que tenemos es antes de irnos a dormir, cuando ya estamos en la cama, agarramos el último par de minutos y decimos gracias Señor por todo, gracias por este día y buenas noches, amén. O en la mañana, Señor, guíame, acompáñame, bendíceme, amén. No, tener un momento devocional es tener un momento genuino en la presencia de Dios. Y entonces acá en esta estrategia recomendamos definir por lo menos 20 minutos al día. 20 minutos de 24 horas no es nada. 20 minutos al día. Dedicar este momento, a estos 20 minutos al momento devocional, alejado de todo, desconectado de todo lo que nos distrae, en un horario que no vayamos a ser interrumpidos por nadie. Y que estos 20 minutos se comiencen a crear como un hábito, como una rutina diaria en nosotros. También recomendamos que este devocional se realice en un lugar sosegado, en un lugar tranquilo, privado, donde eliminemos toda la distracción. Y estos 20 minutos los podemos distribuir de la siguiente manera. 5 minutos para una alabanza, para una adoración. Puede colocar su celular, puede colocar o simplemente cantar usted mismo una canción a Dios, alabarlo a Él. 10 minutos para meditar en la palabra, abrir su Biblia, leer un versículo, meditar 10 minutos en eso, memorizar la palabra de Dios. Y 5 minutos finales para orar. Entonces, 5 minutos para adorar a Dios a través de un cántico espiritual, 10 minutos para meditar en la palabra de Dios y 5 minutos finales para orar. Al inicio creemos, 20 minutos no son nada, pero a veces esos 20 minutos son muy difíciles de hacer, pero esos 20 minutos van a marcar una diferencia en su vida. Entonces sugerimos que comencemos a leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy completo que habla acerca de quién es Jesús, que habla acerca de todas las promesas que nosotros tenemos en Jesucristo. Entonces comenzar a leer el Evangelio de Juan es muy importante. Comience con el primer capítulo de Juan. Durante esos 10 minutos de la meditar en la palabra, lea un par de versículos, lea un capítulo entero, depende de su ritmo, depende su agilidad para leer la palabra, pero hágalo con calidad, hágalo sin ser una religión, sin ser algo religioso, hágalo con calidad, siendo algo íntimo. Y por último decimos que este devocional puede ser difícil al inicio, puede ser que un día falle,
pero no desista, sea perseverante, persistente y el otro día continúe. Si un día no pudo 20 minutos, solo leyó 5 minutos, no importa, continúe. Si tiene una semana de que dejó atrás su devocional, avance donde terminó, continúe. Y también yo recomiendo tener una pequeña libreta o cuaderno para tomar notas, para escribir aquellas palabras que están hablando para su vida, para escribir las promesas que Dios le está dando a su vida. Que usted diga, al día tal, a la hora tal, Dios me prometió que yo iba a recibir esto. Entonces que verdaderamente saque tiempo para este momento devocional y verdaderamente así va a comenzar a entender cuál es el propósito que Dios ya estableció para su vida. Y entonces así podemos comenzar a ejercer los primeros pasos de fe. Concluimos así este capítulo y los invito a reflexionar en cada una, a profundizar en las páginas que están aquí escritas en el manual de los fundamentos de la fe, a completar cada una de las áreas de los espacios que vienen al final de cada capítulo. Los invito a leer la conclusión final y a realizar la aplicación práctica que está al final. Una aplicación en donde vienen 10 preguntas en las cuales ustedes pueden responder y así resumir todo el contenido que está acá. En 10 preguntas se tocan los 10 temas principales de todo el contenido que está en Fundamentos de la Fe. Que lean constantemente todos los temas que están acá y los motivos para que comiencen a ejercer ese tiempo devocional. Ya saben cuáles son los fundamentos de la fe, ya tienen el conocimiento de qué es lo que dice la palabra de Dios. Ya estudiamos la vida y la obra de Jesucristo, cómo debemos ser sus discípulos, cómo entramos a la puerta al reino de Dios, cuál es el fruto de esta nueva vida en Cristo y finalmente los primeros pasos de fe que debemos dar. Entonces, que cada una de las enseñanzas dé fruto en su vida y pueda continuar creciendo en la palabra de Dios. Los motivos para continuar con fe, creyendo de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso y que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Dios los bendiga.